Hola, hola, mi nombre es Irving Zavala y les doy la bienvenida una vez más a esto que es trombocitopenia y trastornos del sangrado 2. Bueno, la verdad es que esta es mi clase favorita. Aquí vienen las patologías que más disfruto de lo que es toda la hematología. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos a un paciente femenino de 72 años con historia de fibrilación auricular que actualmente está tomando metoprolol y apixaban. La paciente acude de urgencias un día después de caerse en el mercado. Refiere dolor intenso en el muslo derecho y a la exploración física del muslo derecho tiene una área fluctuante. Usted decide hacerle un ultrasonido donde se reporta que hay una corrección de fluido. Y por supuesto que ustedes sospechan que es un hematoma. La inhibición de cuál de los siguientes es el origen del sangrado de esta paciente. A trombina, B plaquetas, C prostaglandinas, D factor 10A, E factor 2, F factor 7 o G factores dependientes de vitamina K. Este es un caso totalmente verdadero que me tocó en el R2 y de hecho le tuve que hablar a un amigo ortopedista para que me dijera qué hacer. Eh, y si ustedes contestaron factor 10A, están en todo lo correcto. El factor 10A lo inhibe este medicamento que se llama Apixaban, que su marca comercial es el Eloquis. Una de las cosas que me acaban de hacer ver una compañera de trabajo es que todos los medicamentos que van a inhibir al factor 10A tienen la parte 10A en su nombre. Apixaban 10A, Endoxaban 10A y Rivaroxaban. Bueno, también nada más quiero recordarles que también va a haber otro tipo de anticoagulantes que vamos a estar usando, como los inhibidores indirectos, la trombina, o sea, los que van a incrementar la antitrombina, como es la heparina y la heparina bajo peso molecular. Y también existen los inhibidores directos de trombina, como el dabigatran, el argotroban y el vivalirudin. Bueno, siempre que veamos un paciente como esta femenina de 72 años con hematoma en el muslo, tenemos que generar un algoritmo diagnóstico para ver por qué está sangrando. En el caso de la paciente esta de 72 años, pues ustedes ya saben que está tomando Pixivan, pero muchas veces se les va a llegar una paciente sangrando, ya sea que va a sangrar de los dientes, de la nariz, de las rodillas, del muslo, de donde ustedes quieran. Lo primero que tienen que ver es si es un sangrado donde está fallando la hemostasia primaria o la hemostasia secundaria. Y la manera más fácil de hacerlo es tomando una biometría hemática para checar las plaquetas y tomando el PT, INR y PTT que van a evaluar nuestros factores de coagulación. Clínicamente es posible saber si la hemorragia es primaria o secundaria, ¿sí? Primero, una hemorragia primaria clínicamente, una hemorragia donde está fallando la hemostasia primaria, siempre van a encontrar en el paciente petequias, ¿sí? Y los sangrados tienden a ser superficiales. Por ejemplo, la gente que se pilla los dientes muy fuerte y sangran las encías. O las personas, o las mujeres que tienen menstruaciones prolongadas. O esos son sangrados superficiales, sangrados que son, ese se le llama el sangrado plaquetario. Si es un sangrado profundo y más aparatoso, seguramente es un problema de la hemostasia secundaria. Y me refiero profundo es, por ejemplo, los pacientes que llegan y se caen y están tomando algún anticoagulante y se caen de rodillas y se les hace un hematoma grandototote en las rodillas. O los pacientes que tienen cirrosis. La cirrosis, acuérdense que va a desgastar todos los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Y yo he visto gente que tosiendo forma hematomas en la pared abdominal, por ejemplo, por estar tosiendo constantemente. Entonces son sangrados intramusculares, intraarticulares, más profusos. ¿Sí? Esa es la manera clínica de hacerlo. Si nosotros lo vamos a estar evaluando con laboratorios como debemos, pues vamos a checar para la hemostasia primaria las plaquetas y para la hemostasia secundaria los factores de coagulación. Las plaquetas se checan ABH y factores de coagulación el PT, INR y PTT. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno. La hemostasia primaria va a fallar cuando hay un problema con las plaquetas. Y los problemas de las plaquetas pueden ser que no haya plaquetas, o sea que hay una trombocitopenia, o que las plaquetas no estén funcionando, como en el síndrome de Bernardo-Solier que ya les había platicado, o en el tromboastenia de Glassman.
Si es un problema de trombocitopenia, pues la trombocitopenia la causa la destrucción, la producción o la secuestración. Y no me equivoqué en esto de secuestración, pero así rima más padre. ¿Qué va a destruir mis plaquetas? La coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica, la, la trombocitopenia inducida por heparina. Todas estas patologías van a dejarme sin plaquetas y todas las vamos a ver. ¿Qué afecta su producción? El cáncer. Cualquier cosa que haga que falle tu médula, como el síndrome mielodisplásico, va a afectar la producción de plaquetas. Y por último, la cirrosis es una causa común de secuestración. No, no se crean, el hígado prácticamente secuestra las plaquetas que ustedes tienen circulantes. Por eso los pacientes con cirrosis, si ustedes checan sus biometrías hemáticas, todos tienen trombocitopenia, todos. Bueno, y la disfunción de plaquetas es más fácil. Puede ser por fármacos, que todos los días ustedes lo recetan, todos los días ustedes recetan aspirina o recetan clopidogrel. O también puede ser por patologías como cuáles, pues, que les dije, trombastenia de Glassman, síndrome de Bernard-Solier, deficiencia del factor de von Willebrand. Bueno, vamos a continuar. Factores de coagulación. Primero que nada, ¿cómo los evaluamos? Pues les van a hacer un PT y un PTT. Y el PT va a estar elevado y el PTT va a estar también elevado y el INR también va a estar elevado. Entonces ustedes van a decir, ya me falló algo en la coagulación. Hay una manera muy sencilla de ver si tu problema de coagulación es porque te estás acabando los factores de coagulación o porque hay presencia de inhibidores. Inhibidores significa algo más que va a estar evitando que tus factores funcionen de manera adecuada, ¿sí? Y la manera de verificarlo es haciendo el PT y el PTT, como ya les dije aquí, ven que están elevados, después van a ordenar lo que se llama PT-PTT con corrección. En inglés se llama Mixing Studies. Y esto es simplemente mezclar plasma de una persona normalita con factores de coagulación normalitos con un paciente que salió mal en su PT y PTT. Y aquí se vuelve a medir el PT y PTT y si se corrige, significa que había algo que se estaba acabando los factores de coagulación, como la coagulación intravascular diseminada, o había una deficiencia de algo, ¿sí? Las hemofilias es deficiencia de factor 8 o 9, dependiendo de cuál sea, o deficiencia de vitamina K. O el uso de cumarina. La cumarina va a antagonizar los factores dependientes de vitamina K. Si no corrige, significa que hay algo en el plasma que está destruyendo sus factores de coagulación, que no les está permitiendo actuar de manera adecuada, ¿sí? Como el anticoagulante lúpico, por ejemplo. Bueno, como les dije, en general es fácil saber si un sangrado es plaquetario o es un sangrado relacionado a los factores de coagulación, ¿sí? El sangrado plaquetario siempre es superficial, y el sangrado por factores de coagulación es un sangrado profundo, articular, más profuso. Entonces no es tan difícil hacerlo clínicamente. Vamos a hablar del primer caso clínico real. Es un hombre de 45 años que ingresa a terapia intensiva. El paciente lo ingresaron por choque séptico y falla multiorgánica a consecuencia de una apendicitis complicada. Al día 5 de internamiento, usted nota hematuria y sangrado por el catéter. El paciente tenía un catéter yugular. Es otro caso real. Nada más me acuerdo que estábamos pasando visita y el pobre señor le escurría la sangre del catéter. Los laboratorios muestran lo siguiente: hemoglobina de 7, 2 días antes era 9, volumen corpuscular medio de 88, 2 días antes era de 84, plaquetas de 22 comparado con 128, PTT dímero D elevados, fibrinógeno bajo. Ustedes ordenan un frotis periférico y el patólogo, se les reporta esquistocitos. ¿Cuál es su diagnóstico? Si usted contestó coagulación intravascular diseminada, quiero decirle que está usted en todo lo correcto. Y vamos a hablar de esta porque es una de mis favoritas. Primero que nada, vamos a recordar esta imagen de la cual se las había enseñado en otro video. Y esta imagen de lo que nos hablaba es de cómo el cuerpo, cuando hay una agresión, cuando había una agresión en el endotelio, el cuerpo lo que iba a hacer era generar un coágulo que iba
este coágulo que iba básicamente a frenar el sangrado. Para que este coágulo se forme, el cuerpo necesita de estas cosas moraditas que yo les dije que eran plaquetas, y aparte necesita esto verde, que en un inicio se llamaba fibrinógeno, pero que después de toda la cascada de coagulación, la trombina iba a transformar el fibrinógeno en una sustancia más duradera, más estable, llamada fibrina. Y así se iba a formar el coágulo de fibrina, ¿sí? Y eso es una cosa que está en constante equilibrio, porque si ustedes tuvieran esta cascada prendida siempre, pues iban a estar formando coágulos por donde quiera, ¿sí? ¿Qué pasa si este equilibrio se pierde? ¿Qué pasa si hay algo que me pierde este equilibrio y el cuerpo empiece a hacer coágulos a lo menso, coágulos por donde quiera? Bueno, pues esto pasa y pasa constantemente, es una cosa que no es rara, y este se llama coagulación intravascular diseminada y ocurre en pacientes muy enfermos con estados procoagulantes, ¿sí? Acuérdense que la cascada de coagulación la activa, por ejemplo, el trauma. Si ustedes tienen trauma, si ustedes chocan, si están prensados, muchas de las células del cuerpo tienen factor 3 que, por ejemplo, activarían la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, cuando el cuerpo está muy enfermo, se pierde la homeostasis. Y estos coágulos que debería de formar solamente donde está sangrando, se pierde ese estímulo y el cuerpo empieza a hacer coágulos a lo güey por donde quiera, ¿sí? Y estos coágulos, sí, vamos a imaginarnos que este es un capilar, este es un vaso muy chiquito y el coágulo está tapando casi todo el lumen del vaso. Estos coágulos pues, van a causar muchos problemas. ¿En quién vemos esta situación? Pues vamos a verlos en pacientes con sepsis, como el que les puse, pacientes que tengan quemaduras, en embarazadas, que están con enfermedad, por ejemplo, con placenta abrupta o con embolia de líquido amniótico, en diferentes mordeduras de serpientes y de arañas también. Y trauma, como el ejemplo que les ponía. Sí. Ahora también les quiero decir algo. Hay niveles de coagulación intravascular diseminada. Sí, hay gente que tiene coagulación intravascular diseminada muy leve, pero que por definición se le tiene que llamar así. Esos pues no se les va a hacer nada. Yo lo que quiero que piensen es en un paciente que está extremadamente enfermo, que se lo está cargando el payaso, que pierde esa homeostasis, que pierde esa capacidad, que pierde este equilibrio, y empieza a hacer coágulos a lo güey. Bueno, ¿en quién lo sospecho? Como les dije, son pacientes muy enfermos, y si les llegan a preguntar esto en un examen, va a tener que ser un paciente muy enfermo, ¿sí? Y hay una triada que se tienen que aprender desde ahorita, que es anemia hemolítica microangiopática. Qué nombre tan rimbombante, van a decir. Trombocitopenia y sangrado. Esas son las tres. Van a decir, oye, pero que pues no está coagulando. Pues sí está coagulando, pero está coagulando de más donde no debería. Por lo tanto, estos coágulos están consumiendo todos los factores de coagulación y aparte las plaquetas. Y si hay otro lugar donde sí debería coagular, por ejemplo, que estuviera aquí sangrando de aquí, pues a lo mejor aquí no coagula y empieza a sangrar, ¿sí? Pero quiero platicarles poquitito de qué pasa con esta que se llama anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué es? Porque se escucha muy rimbombante. Primero que nada, es una anemia con COMS negativo. Eso significa que no es autoinmune. Y realmente lo que sucede en términos muy sencillos, vamos a imaginarnos que este es el capilar otra vez. Estos son los coágulos ahí que están puestos a lo menso y que van a estar tapando casi todo el lumen. Ustedes en la circulación, si tuviéramos un microscopio y lo pudiéramos ver, el eritrocito pues su misión es seguir circulando para llevar sangre a todos lados. Pero ¿qué va a pasar en estos casos cuando hay aquí un borlote ahí que no va a dejar pasar? Pues el eritrocito va a tratar de pasar. Acuérdense que los eritrocitos se plegan, son plegables y pueden deformarse. Pero a veces esto está tan apretado que lo que pasa es que el eritrocito pues no puede pasar bien y digamos que se daña y forma estas células que se llaman esquistocitos. Estos esquistocitos se forman por la presión que ejerce aquí, como que el eritrocito pierde un cachito. Y estos se llaman esquistocitos. Y estos son
solamente los van a ver o en esta patología, que es coagulación intravascular diseminada, o en síndrome urémico hemolítico, o en la en TTP, trombocitopenia trombótica. Ahorita les digo como que se me confunden los nombres en español y en inglés. Y estas células son exclusivas de esas patologías, aunque también las pueden ver en personas que tienen válvulas, por ejemplo, válvulas en el corazón. ¿Por qué? Porque las válvulas tienen un cachito de metal o de plástico que con el tiempo va a fregar los eritrocitos, también los puede dañar. Y la razón por la cual se causa anemia hemolítica es también porque la presión a veces que ejerce es mucha aquí y el eritrocito se lisa. Eso se le llama anemia hemolítica microangiopática, hasta su nombre se lo dice. Hay hemólisis en los microvasitos, microangiopática. Bueno, entonces van a sospechar de una persona que tiene anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y sangrado. Pero ¿cómo lo van a diagnosticar? ¿Qué van a hacer? Bueno, hay una cosa que se llama panel de coagulación intravascular diseminada. Y este panel lo que va a hacer es que va a medir todo lo que aquí está, todo lo que aquí necesitaríamos para que un paciente esté coagulando lo menso. ¿Y qué va a necesitar? Pues va a necesitar fibrina, es esta verde, fibrinógeno, perdón. Va a necesitar plaquetas, va a necesitar todos los factores de coagulación que van aquí en la sangre. Y eso es lo que vamos a medir prácticamente. Y como ustedes saben, el cuerpo va a estar tratando de regresar la hemostasis y va a estar tratando de disolver estos coágulos. Por eso también sería importante pues checar el dímero D, a ver si está elevado. Y eso es realmente lo que checamos. Checamos las plaquetas que se están consumiendo en los coágulos que están aquí. Checamos la hemoglobina, que está disminuyendo la hemoglobina porque los eritrocitos se están lisando. Hay una hemólisis. Checamos el frotis periférico para buscar los esquistocitos que les había dicho. De hecho, aquí lo puse, perdón. Los esquistocitos que van a formarse después de pasar por un capilar chiquititito donde apenas cabía el coagulito y el eritrocito. Y también, pues todos los factores de coagulación van a estar elevados porque el PT, PTT y NR van a estar elevados porque los factores de coagulación se están consumiendo para generar estos coágulos a lo menso. Y por supuesto, el fibrinógeno pues va a estar bajo, porque se está usando aquí, fibrinógeno bajo. Y por último, el dímero D está elevado, porque el cuerpo está tratando de deshacer tanto coágulo hecho a lo güey. Y así de sencillo es la coagulación intravascular diseminada. Les recuerdo, estos son pacientes muy enfermos. Y si alguien se los pregunta en el examen, va a tener que ser un paciente muy enfermo. Si no, puede ser muchas otras cosas. Y si lo sospechan ustedes en la vida, pues sospéchenlo en pacientes muy enfermos que tienen trombocitopenia y tienen anemia. Si ustedes ven esas dos cosas en un paciente que antes tenía las plaquetas más elevadas o que la hemoglobina estaba bien, háganle un frotis. Háganle un frotis y pídanle los factores de coagulación, el fibrinógeno y el dímero D. ¿Cómo se trata? Pues no hay tratamiento específico. Lo que tienen que hacer es tratar la causa que está haciendo que se pierda esa homeostasis que les había dicho, de no estar formando coágulos a lo menso. Si tienen infección, pues denle antibióticos. Si tienen una quemadura, pues denle tratamiento de soporte. Aquí en estos pacientes sí es importante hacerles transfusiones, ¿sí? Porque aquí el cuerpo va a estar consumiendo todo. Y el consumir las plaquetas y los factores de coagulación también puede generar sangrados, ¿sí? Aquí las plaquetas, si están bajas, pues denle plaquetas. Si hay anemia, pues transfúndale sangre. Si el PTINR está elevado, pues denle plasma fresco congelado. Y si ustedes se acuerdan en la primera plática que tuvimos, yo les dije que el fibrinógeno estaba en grandes cantidades en el crioprecipitado y que el crioprecipitado yo solo lo he usado en mi vida para corregir fibrinógeno. Y así es como se trata esto. La pregunta que siempre me hacen, ¿cuál doy primero? Pues la verdad es que no sé. Y la verdad es que no hay ningún libro que les va a decir, den primero este o den segundo este. Lo que sí sé es que es más probable que el paciente se me muera si se queda sin oxígeno. Y lo único de estos que transporta oxígeno es el paquete globular. Entonces, si tienen que escoger uno, esto no se lo van a preguntar en un examen, por supuesto, pero en la vida, si tienen que escoger uno, escojan el paquete globular. Ese es el que tienen que escoger.
primero. Ya después se encargan de lo demás. Bueno, vamos a hablar de estos dos síndromes. Síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica. Y les juro que no es por payaso, pero después de siempre decirlos en inglés, a veces se me lengua la traba. Estas dos enfermedades son muy similares. Y de hecho el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica son como versiones de la misma enfermedad. Los dos se caracterizan por fiebre, anemia hemolítica microangiopática, lo que ya habíamos hablado, y trombocitopenia. La diferencia entre este padecimiento y la coagulación intravascular diseminada es que aquí el coágulo que se forma aquí en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el síndrome urémico hemolítico, es un coágulo hialino. Y ustedes van a decir, ¿y qué es eso? Ahorita les voy a explicar. Qué es coágulo hialino. Pero siempre que tengan un paciente que les llegue con fiebre, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, tienen que pensar en síndrome urémico hemolítico o púrpura trombótica trombocitopénica, ¿sí? ¿Qué los hace diferentes? Clínicamente en un examen esta es la triada que les van a poner. Y si quieren que ustedes contesten síndrome urémico hemolítico, les van a decir que el paciente también tiene insuficiencia renal y que tiene diarrea, porque este se relaciona con la toxina Shiga, que la da la E. coli. Ahorita les digo el número, que eso siempre se me olvida también. Y si quieren que ustedes contesten púrpura trombocitopénica trombótica, les van a tener que decir que tiene alteraciones neurológicas porque es más común. El problema es que tanto como pueden dar las 5, Nada más que uno es más común que el otro y a veces cuando la gente hace exámenes pues pone lo que es más común. Les quiero explicar qué es el coágulo hialino. El coágulo hialino, vamos otra vez a recordar este dibujo que es de mi amiga la plaqueta. La plaqueta tiene una glicoproteína 1B que se le va a pegar al factor de von Willebrand y tiene la glicoproteína 2B3A. Y esta va a formar la adhesión, que es el primer paso en la hemostasia primaria. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos mucho factor de von Willebrand a lo güey fuera? El factor de von Willebrand, como les dije, lo que va a hacer es que va a funcionar como un velcro que va a atrapar esta glicoproteína y la va a fijar. Si nosotros tenemos mucho de este factor a lo güey, pues lo que va a pasar es que cuando pase otra plaqueta, pues se le va a pegar. Y cuando pase otra plaqueta, se le va a pegar aquí. Y luego va a pasar otra plaqueta y se le va a pegar. Y así esto forma lo que se llama coágulo hialino. ¿Sí? Coágulo hialino. Este es el coágulo hialino. Aquí no tiene nada que ver el fibrinógeno. Aquí no hay ningún factor de coagulación. Ninguno. Aquí nomás es este factor de von Willebrand que está a lo güey y las plaquetas que se pegaron. Y esto va a causar exactamente lo mismo. Va a causar que el coágulo hialino tape esto, haya hipoperfusión, ¿sí? Haya anemia hemolítica microangiopática porque no cabe el eritrocito del coágulo hialino. Y la diferencia es que cuando ustedes hagan el panel de DIC para ver si no es coagulación intravascular diseminada, ustedes van a encontrar las plaquetas bajas, la hemoglobina baja y los esquistocitos, como en la coagulación intravascular diseminada. Pero aquí el PT es normal, PTT normal, INR normal, fibrinógeno normal y dímero D normal, porque aquí no hay nada, esto no tiene nada que ver con fibrina. No tiene nada que ver con fibrinógeno, no tiene nada que ver con ningún factor de coagulación. Es un coágulo hialino, ¿sí? Para diagnosticar esto, para diagnosticar este padecimiento en general, es complejo, pero les voy a decir lo más fácil, lo que es más probable que les pregunten en un examen, ¿sí? Porque hay varios tipos de, justo lo puse en inglés, discúlpeme, hemolytic uremic syndrome. Para diagnosticar por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico tiene un factor también de predisposición genética. Sí, y el síndrome urémico hemolítico en un examen les pueden decir que es un niño, porque casi siempre son niños, que le dio diarrea por la E. coli 057H7 y empezó a tener toda esta serie de complicaciones.
siempre piensen en FAT, fiebre, anemia hemolítica y trombocitopenia. Siempre piensen en eso. En un paciente con fiebre, anemia hemolítica y trombocitopenia y diarrea, piensen siempre síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? Y ese es lo clásico que les van a preguntar. El TTP, la púrpura trombocitopénica trombótica, va a ser causado por un nivel bajo de Adams 13. El Adams 13 es una metaloproteinasa que lo que hace es que en la circulación sanguínea, cuando hay exceso de factor de von Willebrand afuera, como aquí, pues aquí imagínense que este punto rojo es el Adams 13, pues este llegaría y los rompe todas, los destruye para que eso no pase. Pero si no tienes Adams 13 que rompa esto, pues por eso pasa, ¿sí? Y esa es una cosa que también le pueden preguntar en un examen. Bajo Adams 13 es menor al 10%. Tarda como 1000 años en que regrese. Cuando lo he pedido, tarda demasiado. El tratamiento de este sí es diferente. Si ustedes en la vida llegan a tener un paciente donde sospechen esto, inmediatamente háblenle al nefrólogo y háblenle al hematólogo. Estos pacientes se ponen bien graves y estos pacientes se mueren. Les tienen que hacer plasmaféresis o exsanguinotransfusión se llama. Son muy, muy, muy complicados estos pacientes. Espero que nunca los vean. En resumen es este. El síndrome urémico hemolítico les da fiebre, piensen en FAT, fiebre, anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia. Igual, púrpura trombocitopénica trombótica es lo mismo, FAT, eso es la misma. En el examen les van a decir aquí que el paciente tiene insuficiencia renal y es un niño, inmediatamente piensa en síndrome urémico hemolítico. En el examen, vuelvo a repetirlo, para preguntarles púrpura trombocitopénica trombótica, les van a decir que tiene alteraciones en el sistema nervioso central y que es un adulto. Eso es lo que les van a preguntar en un examen. El mecanismo, como les había explicado, del síndrome urémico hemolítico es la toxina de Shiga. Y también hay otros, hay genéticos, hay desórdenes del complemento, mucho más complejo de esta clase. Cuando es desorden del complemento se trata con eculizumab, se llama. Y aquí en un examen, si les quieren preguntar de la púrpura trombocitopénica trombótica, pues les van a decir que el Adams 13 está abajo. Eso es lo que tienen que saber de estos dos. Vamos a ver dos temas más muy rápidamente. Trombocitopenia inducida por heparina. Esto no es tan común. Lo he visto 2 veces en mi vida y la verdad, las 2 veces en mi vida quedé con más dudas que respuestas, y se ven pacientes que usan principalmente heparina no fraccionada. ¿Cuál es esa? Pues la que todos usan, la normalita. ¿Sí? Se presenta de 5 a 10 días después de que empezaron a usar la heparina, y lo que pasa es de que ustedes ven que las plaquetas se caen. De tener 250 empiezan a tener 80, luego 40, luego 30, y eso es la trombocitopenia inducida por heparina. Esto rara vez causa sangrado. Lo que causa es trombosis venosas y arteriales. ¿Sí? Mucho más común la venosa que la arterial. Si ustedes la sospechan, le tienen que hacer, así se llaman, ELISA para anticuerpos del factor de plaquetas 4. O les van a poner anticuerpo de factor de plaquetas 4. Apréndense esto. O el ensayo de liberación de serotonina en plaquetas. Cualquiera de esos dos les pueden poner un examen y esa es la respuesta. En la vida real, estos, cuando se me ocurrió pedirlos, les juro que me tardaban 2 semanas en dar el resultado. O sea que yo no creo que esto sea realmente útil. En la vida real lo que usamos es esto, las 4 T's. Y les voy a decir de una vez que bajen este app, se llama MedCalc, porque muchas de las cosas de las que yo hablo, ya sea de los scores que hacemos, por ejemplo el Ransom, el CURB 65, todos esos que ustedes hacen para checar otras patologías, los pueden encontrar aquí, todos. Si ustedes bajan y le ponen 4 T's, les va a dar una calculadora donde ustedes van a ponerle los datos. Y lo que mide las 4 T's es trombocitopenia. Pero el grado de trombocitopenia, si hay más del 50%, o sea, entre el 30 y el 50%, o sea, hay menos del 30%, y esto les va a dar un numerito. El tiempo, lo que se tardó en caer las plaquetas, si fue de 5 a 10 días, más de 10 días, menos de 5 días. Si hay trombosis, o ahí también les puede preguntar si hay otras causas posibles. Esto les va a dar un resultado.
Y el resultado pues va a ser baja, la sospecha es baja, intermedia o alta. El problema de las 4Ts es que si no te sale, si no te sale baja, si no te sale sospecha baja, pues realmente no es de tanta ayuda las 4Ts. Porque si no te sale baja, no hay mucho que hacer. Lo que hay que hacer es básicamente tratarlo, aunque la sospecha sea intermedia, como si esto fuera trombocitopenia inducida por heparina. ¿Cómo se trata? Se quita todas las heparinas, todas. Todo lo que tenga heparina hay que removerlo. Si ustedes le estaban dando warfarina al paciente y le están dando heparina para alcanzar el nivel terapéutico de la warfarina, tienen que regresar a darle el antídoto para la warfarina, que es la vitamina K, y se trata con un inhibidor directo de trombina. Y estos ya se los mostré en las dos clases pasadas, cuáles son el dabigatran, el argatroban y el vivalridudin. ¿Sí? Y lo que pueden hacer es checarle el anticuerpo anti-PF4 o, si no es el anti-PF4, el ensayo de liberación de serotonina. Que la verdad, eso yo creo que nada más es por un examen porque en la vida yo nunca los he pedido. No son útiles, me tardan mucho. Bueno, ya les dije, tratamiento, hay que descontinuar toda la heparina, inhibidores directos de trombina y después de que ustedes usen el inhibidor directo de trombina, si ustedes quieren volver a poner al paciente en warfarina, lo pueden hacer. Al principio no se puede porque la warfarina en un inicio, como inhibe la proteína C y la proteína S, promueve un estado de hipercoagulabilidad. Eso va mucho más allá de esta plática. Lo único que quiero que se les quede es básicamente esto. ¿Sí? El tratamiento, si algún día lo ven, pueden verlo en Medscape o lo pueden preguntárselo a un hematólogo. Pero eso es lo importante. Trombocitopenia causada por fármacos. Esta es una diapositiva muy tonta porque la verdad todos los antibióticos que ustedes imaginen causan trombocitopenia todos. Y la neta hay un chorro de fármacos que la causan, muchísimos. Aquí yo nomás puse este porque estos son dos muy comunes que nosotros usamos, pero hay muchos. Si ustedes tienen duda de que si un medicamento causa o no trombocitopenia, bajen el Medscape y ahí este es gratis también, el otro también era gratis. Y ahí ahí meten el nombre del fármaco y ven los efectos adversos y ahí se pueden fijar. Pero hay muchísimos, muchos. Caso clínico, una mujer de 23 años llega al servicio de urgencias con aumento del sangrado menstrual, el sangrado de encías también cuando se cepilla los dientes y tiene petequias. El paciente refiere que tuvo un resfriado hace una semana que le duró 3 días y se le quitó después de que le apareciera un rash. No toma ninguna medicina. El examen es prácticamente normal, excepto por petequias y algo de quimosis. Los glóbulos blancos están normales, el hematocrito está normal, el volumen corpuscular medio normal, pero tiene plaquetas de 2000. PT normal, INR normal, PTT normal, fibrinógeno normal, BUN y creatinina normales. ¿Cuál es el siguiente paso en el tratamiento de este paciente? A. Corticosteroides. B. Una biopsia de médula ósea. C. Rituximab. D. Plasmaféresis. E. Trasplante de médula ósea. Si ustedes contestaron corticosteroides, quiero decirles que están en todo lo correcto. Esta paciente tiene lo que se llama púrpura trombocitopénica inmune o púrpura trombocitopénica idiopática, depende de cómo le llamen. Y estos son pacientes totalmente asintomáticos, generalmente son sanos, generalmente son mujeres y generalmente son pacientes que llegan y les dicen, me enfermé hace 2-3 semanas y ahorita tengo esto. Todo está normal, todo, la célula del hematocrito y las células blancas son normales y el vaso es del tamaño normal. Nada más tienen trombocitopenia. Este es un diagnóstico de exclusión porque primero se tienen que excluir otro tipo de causas de trombocitopenia, como la coagulación intravascular diseminada. Por eso le hacen todos los estudios y ya cuando dicen, no, pues no era ni uno, pues ahora sí le pueden llamar púrpura trombocitopénica inmune o idiopática. ¿Cómo lo diagnostican? Bueno, si en el examen les ponen anticuerpos antiplaquetarios, esa es la respuesta incorrecta. Los anticuerpos antiplaquetarios no sirven porque carecen de toda especificidad, ¿sí? Son inútiles, ¿sí? Lo que tienen que hacer es hacerle estudios, como por ejemplo de colección intravascular diseminada, para tratar de
descartar otro tipo de enfermedades que causan trombocitopenia. ¿Sí? Bueno, mismo paciente, exactamente. Y esto es también una de las cosas de las cuales les quiero compartir. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Dexametasona, prednisona, rituximab, plasmaféresis y trasplante de células madre. Si ustedes se acuerdan la pregunta pasada, hablábamos y decíamos que el tratamiento de este paciente es con corticosteroides. Y luego aquí les estoy preguntando cuál es el tratamiento inicial. Y si ustedes ven, hay dos corticosteroides. Hay rituximab, que es un anti-CD20, plasmaféresis, que es realmente quitarle todos los anticuerpos al paciente, o un trasplante de células madre. Muchas veces nosotros tenemos este tipo de preguntas en los exámenes y por eso hay gente que sale diciendo, ese tenía dos respuestas y no puede ser, y está mal hecho el examen, y yo la tenía bien porque puse esto. La respuesta aquí es dexametasona. Sí. Y por eso es importante que si ustedes van a hacer el ENARM, también chequen las guías y chequen lo que se usa en México como primer tratamiento y como segundo tratamiento. Eso es lo único que yo creo que puede variar, ¿sí? Porque la dexametasona está bien estudiada, que es superior a la prednisona. Hay muchos artículos, y si ustedes leen la bibliografía, el tratamiento inicial es dexametasona. Por último, les quiero platicar de cómo lo tratan y sobre todo con respecto al nivel de plaquetas. ¿Por qué? Porque ustedes en la vida les tiene que preocupar cuando un paciente tenga menos de 10,000. Si tienen menos de 10,000, eso sí preocúpense porque pueden tener sangrados espontáneos en la cabeza. Si el paciente no está sangrando y tiene más de 10,000, aguanten, no transfundan, ¿sí? Nunca transfundan a un paciente con más de 10,000 que no esté sangrando. Este cuadrito lo puse nada más para que se den una idea, porque realmente el manejo de estos pacientes es un poquito más complicado y confuso, porque las guías no son del todo tan claras. Hay cosas que sí sabemos y que las sabemos bien, ¿sí? Por ejemplo, que si tienes un paciente con más de 30,000 plaquetas y sin sangrado, o un sangrado muy leve, van a decir que es un sangrado muy leve, no, pues que tenga sangrado de encías, por ejemplo. No le dé nada, no hay tratamiento, espérense. Si tiene menos de 30,000 plaquetas y un sangrado leve, un sangrado chiquitillo, le pueden dar glucocorticoides. Pero también hay gente que se espera y no le da nada, ¿eh? Si tiene un sangrado severo o un recuento menor de 10,000 plaquetas, ahí sí es cuando le dejan caer toda la artillería. Le van a dar dexametasona y siempre yo he visto que les dan dexametasona e inmunoglobulina intravenosa. Siempre las dos les ponen. Al menos donde yo trabajo. Si tienen episodios recurrentes, si cada ratito les caen las plaquetas, si cada ratito les cae el número de plaquetas y están dependiendo de esteroides, pues les van a hacer esplenectomía. La esplenectomía ayuda. O les pueden dar estos trombomiméticos como el Trombopac y este otro, que van a estimular el crecimiento de plaquetas. Por último, si todo falla, le pueden dar rituximab o le pueden dar acetoprina o le pueden dar ácido micofenólico, CELCEP. Hay muchos medicamentos que todos son de hecho inmunomoduladores que se pueden usar aquí. Y más bien lo que yo quiero que se les quede de esto es que lo tienen que sospechar y que es un diagnóstico de exclusión, que todas las demás células van a estar bien, es una trombocitopenia aislada, y que los anticuerpos antiplaquetarios no sirven para nada. Si eso les queda, yo me doy por bien servido, ¿sí? Dexametasona es el tratamiento ideal inicial, pero hay gente que no usa ese, por eso hasta les puse aquí. Hay gente que no usa ese primero, hay gente que siempre les da dexametasona y inmunoglobulina. Y yo creo que esto es de las únicas cosas que sí vale la pena que chequen su guía mexicana.
Siempre recuerden que antes de que le quiten el vaso a alguien, tienen que protegerlos contra organismos encapsulados, como estos. Todos esos tres son organismos encapsulados. Esta fue la clase 2 de trombocitopenias y trastornos del sangrado, es de las que más me gusta. Les doy muchas gracias por su atención y espero verlos en la próxima clase, que es trastornos del sangrado 3, donde vamos a ver hemofilias y cosas así. Si les gustó, háganmelo saber, síganme en mis redes sociales y suscríbanse a mi canal. Tengan buenos días, tardes o noches.